La Comisión Especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrada por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, terminó el proyecto de resolución de los juicios de nulidad presentados en contra de la elección presidencial de las pasadas elecciones. De acuerdo con el análisis jurídico, el proyecto propone declarar improcedente el juicio promovido por Xóchitl Gálvez Ruiz por carecer de interés jurídico al no haber solicitado la nulidad de la elección presidencial. Además, propone declarar infundada la pretensión de nulidad de la elección presidencial alegada por distintos partidos políticos desde su creación en 1996. El tribunal nunca ha anulado una elección presidencial. Ningún magistrado ha votado en contra de invalidar los triunfos de Vicente Fox en el año 2000, Felipe Calderón en 2006, Enrique Peña Nieto en 2012 y Andrés Manuel López Obrador en 2018. Y hay un nuevo encontronazo en la comisión permanente por el tema de la sobrerepresentación. El choque entre las distintas bancadas hicieron retumbar al recinto. Mientras Morena advierte que defenderá la mayoría calificada, la oposición le pidió representar la democracia. La decisión final está en manos del Instituto Nacional Electoral y en su caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con uno, Rubén Rojas informa. La sobrerepresentación en el Congreso desató un nuevo debate en la comisión permanente. Morena advirtió que defenderá la mayoría calificada obtenida en las urnas. El pueblo de México nos dio una mayoría calificada, juntos, haciendo historia, a 3 partidos, no a una coalición, a 3 partidos que tienen sus votos propios. Y esa mayoría calificada se tiene que hacer valer porque el pueblo así lo decidió. El PAN acusó a Morena de querer burlar el espíritu del artículo 54 de la Constitución para obtener una sobrerepresentación artificial. La trampa fue hecha en presentar candidatos de Morena en sus partidos satélites. Y esto debe analizarlo, estudiado y rectificarlo la autoridad electoral. El PRI llamó a Morena a honrar sus dichos. Ustedes han dicho repetidas veces en esta tribuna que no somos iguales. Yo he soportado esa expresión con estoicismo. Demuestren que no somos iguales. Demuestren. Esta es una ocasión para demostrar que no quieren reproducir de las peores prácticas. El PRD acusó a la mayoría de querer conformar un pequeño imperio. El voto ganado en las urnas les ha dado una representación en nuestro sistema democrático, no un pequeño imperio para hacer lo que quieran y como quieran. La respuesta a la oposición la dio el PT. Lo haremos con la ley en la mano, pero lo que es más doloroso para la oposición, con las mismas reglas que ustedes aprobaron. Tengan para que aprendan. Sigue siendo una consigna muy vigente. Aguántense. Con imágenes de Jesús Colín con uno, Rubén Rojas. Un tema bastante complicado por el momento. Con uno, Alejandra Cuyen, analista política. Alejandra, muy buenas noches, maestra. Explícanos. Entre las coaliciones y los partidos más la Constitución está el dilema. Es más o menos así y es un tema difícil de entender, pero si quieres, lo primero que lo te diría desmenuzamos. Para desmenuzarlo es para que nuestro público pueda entender de qué se trata la sobrerepresentación. Sabemos que Claudia Sheinbaum y, digamos, la coalición ganadora sacó 54% de los votos y lo que están buscando con este ejercicio de interpretaciones jurídicas es tener 74% de los curules en el Congreso. Y la oposición, PAN, PRI, PRD más MC, que sacó 47% de los votos en el agregado, tendría solamente 24% de representación en el Congreso. Es un poco para que nos demos una idea de qué quiere decir la sobrerepresentación o la subrepresentación de las minorías, en este caso de la oposición. Ahora, ¿dónde viene el dilema, Pablo? Déjame tratar de ir por partes. La Constitución establece en su artículo 54 que ninguna fuerza política puede tener más de 300
300 diputados en el Congreso. Ajá. Si por voto directo, recordemos que son 300 distritos, 300 circunscripciones, si por voto directo un partido o coalición gana esos 300 distritos, se queda con esos diputados, pero ya no tiene derecho a representación proporcional, a plurinominales, para hablarlo en el castellano, que todos los pluris famosos. Ya no pueden escoger ellos sus Ya diputados. no pueden meter a sus pluris. Nada más quedan los de representación directa. Entonces, ¿qué hicieron acá? Bueno, esto es lo que dice la Constitución. La ley secundaria establecía, a partir del 96, que los partidos y las coaliciones se tratarían igual. Pero esa ley cambió en el 2008 y se eliminó esa frase. Entonces, hoy Morena dice, a ver, la ley establece que los partidos políticos tenemos derecho a los votos que ganamos, o sea, las diputaciones de elección directa, más el 8%. Y haciendo sus sumatorias para Partido Verde, PT y Morena, llegan al 74%. No se están conformando con lo que ya tienen. A pesar de haber estado registrados como coalición. Entonces, el enredo, si te metes al detalle jurídico, es mucho más complejo. Pero lo que estamos viendo acá es que si haces una interpretación muy cerrada de la ley, Morena dice, a ver, la ley dice que los partidos tienen derecho a esto y esto me lo aplico. ¿Y qué es lo que dicen los juristas? Pues no, la Constitución establece que ninguna fuerza política puede tener más de 300 diputados y por ende no puedes avasallar al Congreso de esa manera. ¿Por qué? Por distintas razones, pero una de ellas es la garantía de las minorías, porque la Constitución es garantista, y la segunda, que es fundamental, es que si la oposición no tiene al menos 33%, cosa que nunca se contempló en un escenario, entonces no hay derecho a ningún cuestionamiento o lo que se llaman las reglas anticonstitucionales o las discusiones anticonstitucionales. Entonces, ya no puedes cuestionar ninguna reforma, ni a la Constitución, ni a las leyes secundarias. Pedir más de 300 diputados claramente es violar la ley hoy. Es violar la Constitución. La Constitución, por ese párrafo que quitaron. Exactamente. Entonces, hoy lo que tenemos es un tribunal electoral que va a tener que decidir entre una interpretación amplia, donde pues, la ley puede decir que los partidos políticos tienen derecho a eso, pero si revisas la historia jurídica de todas las elecciones, más lo que dice la Constitución, pues la interpretación constitucional tiene que prevalecer sobre la legal. Pero si la interpretación del tribunal se vuelve legalista y cerrada, y como tienen la última palabra, ya no va a la Suprema Corte, si se quedan con que nada más lo que dictamina la ley es lo que vale, le pueden dar a Morena su sobrerepresentación en el Congreso. Y aquí lo que, según a mi juicio, y tú me corregirás si no es así, es que las coaliciones desnudan que no tuvieron una mayoría importante, mientras que Morena no está conforme con lo que ya tiene. Pues las coaliciones, a ver, de nuevo, pues, lo que hacen los partidos, y lo hicieron en ambos lados, es que escogen en qué distritos van en coalición y en qué distritos van de manera independiente, para tratar de obtener el máximo número de diputados de representación proporcional. Entonces, pues van jugando por eso, en unos iba el Verde solo y en otros iba la coalición y en otros iba el PT. Ponían al candidato más fuerte y el Verde para quedarse en segunda minoría. O sea, es un juego de ingeniería electoral. Pero al final del día, ya a la hora, ahora sí que de la distribución de las curules, no de los panes, pues todo depende de cómo se interprete la ley y cómo se le dé una visión amplia o una visión cerrada. Pues esta historia continuará y tú estás aquí para explicárnoslas y desglosárnoslas, porque se viene ahora sí que un jaloneo. Es importante especificar que la Constitución está diseñada para que se decida entre todas las fuerzas políticas cualquier cambio. Por eso el cambio requiere de 2/3 partes del Congreso, por eso requieres de acuerdos y consensos. Si no tienes una minoría que pueda hacer controversias constitucionales o que pueda votar un cuestionamiento a los cambios, puedes hacer una nueva Constitución sin que las minorías tengan voz.
47% de los votos de los mexicanos quedarán en el tintero, Pablo. Por lo pronto, a respetar la Constitución y ya nos dirás. Alejandra Cuyen, Bueno, muchísimas gracias. Díselo al tribunal. Bueno, ojalá que pase. Te lo agradezco mucho, qué gusto verte hoy. Qué gusto saludarte, Pablo. Gracias, Alejandra.